Hola chicos, Biología 28.8. Después de los 3 vídeos anteriores en que hemos hecho un recorrido rápido por la química orgánica, vamos a ver ya las partes de esa química orgánica más conectadas con la vida. Las han llamado principios inmediatos. Pues, ¿cuáles son los principios? Bueno, los principios de esta cosa se remontan a tales fechas, a tales estructuras. No, mire, no queremos unos principios remotos, queremos los principios inmediatos, es decir, los que a página seguida, a acto seguido, ya se genera la vida. Bueno, pues esos principios, no los remotos, sino los principios inmediatos, son los que vamos a ver ahora. Dice, los elementos biogénicos, vida, génicos, que generan vida, elementos biogénicos, se combinan entre sí. Aquí los elementos biogénicos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el azufre, etcétera, etcétera, que ya hemos visto también hace unos vídeos. Dice, se combinan entre sí para formar moléculas, grupos de átomos, que aparecen siempre en la materia viva. Estas sustancias orgánicas o inorgánicas, o sea que hay unas que sí van a ser de la química del carbono, de esa química mágica, pero hay otras que no, que van a ser de la fría química inorgánica, que también son principios inmediatos sin los cuales no hay vida. Sigo. Estas sustancias orgánicas o inorgánicas que forman parte de los seres vivos se denominan principios inmediatos. ¿Qué son? Lógicamente, lo acabamos de decir, pues son los principios inmediatos, son orgánicos, o vamos a poner primero inorgánicos y orgánicos. Los inorgánicos, muy fáciles, son dos. Las sales minerales y, como no, yo creo que teníamos que haber puesto la primera esta, agua. Oh, sin agua, chicos, no hay vida. Lo dijeron los romanos, vitalis agua. Sin agua no hay vida. Iban conquistando, invadiendo imperio y decían, vamos a hacer aquí una ciudad que estratégicamente es muy importante porque esto... Los especialistas que los llevaban, decían, mire, mi centurión, o como lo llamaran aquí, es muy difícil instalar vida. ¿Por qué? Porque no hay agua. Pero a veces el agua está muy escondida o está lejos. Bueno, si usted quiere poner aquí esta ciudad, que muchas veces lo hicieron, vamos a traer el agua desde tal sitio. Y o por llanura, o por túneles, o con acueductos, los romanos llevaban allí el agua porque sin la agua sabían que no había vida. Y orgánicos suelen ser famosos tres. Los tres grupos orgánicos, que son los hidratos de carbono, que no hay que confundir con los hidruros de carbono, o con los hidrocarburos. En los hidrocarburos que hemos estudiado en los vídeos anteriores, los protagonistas son el carbono y el hidrógeno. Y dentro de esta relación muy fructífera salen los los hidrocarburos. Mientras que en los hidratos también está el prefijo hidro. Pero así como el prefijo hidro aquí alude al hidrógeno, con mucha razón y mucho mérito, puesto que es el que genera el agua, hidro, genera el agua, en este otro concepto de los hidratos de carbono es básicamente entre el carbono y propiamente ya el agua. Y de esta combinación, de esta cuantificación del agua
y del carbono salen los hidratos de carbono, las lechugas, las berzas y todos esos, los hidratos de carbono. Otros, los lípidos. Lípidos. Decir lípidos es casi como decir grasas. Como decir grasas. Esos que tanto molestan, que tantos problemas dan, que dónde se me ponen las grasas, que si tengo que moverme, que si estoy subiendo de peso. Bueno, pues estos lípidos son fundamentales. Sin ellos no habría vida. Por muchas razones ya, por muchísimas razones. Pero quizás, iba a decir históricamente, no. Biológicamente, el lípido es el cuerpo de mayor potencial energético. Es decir, cuando la vida ha tenido que ser previsora, sabiendo que iban a venir periodos de carestía, de hambrunas enormes, que podría desaparecer la especie, les ha dicho, te voy a poner en tu cuerpo un almacén de reservas, pero esas reservas las voy a llenar con un cuerpo, con una sustancia que a poca masa te dé mucha energía. Claro que eso de poca masa, alguno ha arrugado la cara y ha dicho, poca masa, profe, aquí se acumula. Es que la vida es así. A la vida no la vamos a llevar ahora a la contra, ni tú, ni yo, ni las modas. La vida dice, todo aquello que se puede aprovechar, se aprovecha. Y lo guardamos en reservas. Claro. Luego, ha cambiado tanto la forma de vida de cuando se produjo este software a la de hoy, que lógicamente has de tener cuidado con la ingestión de grasas y de otros productos en general, porque el cuerpo es capaz de transformar otros productos, hidratos de carbono y proteínas, es capaz de transformarlos en grasas, porque sabe que mediante las grasas tendrá más energía y con menos espacio. Pero es inútil que tratemos de llevar la contra. Lo que hay que hacer es estudiar bien la temática, la dietética. Nosotros daremos algunas normas generales que no sean nocivas para nadie, pero en todos los problemas de reducción de peso conviene siempre asesorarse de técnicos, mejor médicos. Sigo. Esos son los lípidos. Luego las proteínas. Y por último, y parece que las ha metido como otro cuarto grupo, que no está en todos los libros, pero en este sí, son los ácidos nucleicos. Aludemos al núcleo, lógicamente, de vital importancia en la reproducción y en todo. Bueno, pasamos entonces ya de los inorgánicos, principios y pendientes, al agua. Un pequeñito espacio dedicado a este cuerpo que es el más representativo de nuestro planeta Tierra. El planeta azul se le llama a veces, y es por el agua que tiene. El agua es el componente mineral. Oiga, ¿el agua es mineral? Sí. Esto choca. Lo mismo que cuando en el petróleo, viéndolo líquido, decíamos que era una roca. Son conceptos acuñados en las ciencias, en biología, en geología, y sirven ya para todo. Esos conceptos luego no se llevan a la vida y al vocabulario vulgar y real, pero siguen estando ahí. El agua tenía que ser mineral, vegetal o animal. Vegetal no es, animal tampoco, es mineral, reino mineral. Dice, más abundante no obstante está en la materia viva. En el hombre el agua representa, es decir, tú y yo, tenemos el 63%, es decir, de 3 partes, 2 son agua. O sea, si nos coge un día desgraciadamente una máquina exprimidora, nos va a soltar por el canalito por donde salen los zumos
2/3 partes de nuestro peso son agua. En algunos hongos, por macizos que parezcan esto, hasta el 83%, o sea, son un 17% de sustancia seca. Y llega a ser de unos 98%, pues en aquellos que parecen su cuerpo totalmente agua, como son las medusas. Las exigencias de agua que tienen los seres vivos, la necesidad de agua que tenemos los seres vivos, se satisfacen pues tomando alimentos. Cuando tomas una manzana, cuando tomas una naranja, cuando tomas una ciruela, estás tomando gran cantidad de agua ya. Y no digamos cuando tomas sopa. O sea que no se necesita solo reponer el agua a base con agua pura. No. Muchísimos alimentos llevan gran proporción de agua y eso ya entra en la cuenta de la toma, de la ingestión de agua. Oye, ¿has bebido? No, pero he estado tomando naranjas, he estado tomando esto tal. Bueno, pues por ahora, pero no te olvides de beber. Vale. Dice, tomando alimentos y bebidas. Aunque también existe cierta producción de agua en diversas reacciones del metabolismo. Es decir que, oiga, ¿seríamos capaces de crear agua nosotros si no tuviéramos agua? Bueno, pues tú y yo no. Pero los camellos sí lo han desarrollado. Precisamente basándose en esa capacidad extraordinaria que tienen los lípidos de ser el recurso en urgencias. En hambrunas, echar mano de los lípidos. Bueno, a ver, si estás un poco gordito, gordita, no se te vaya a ocurrir a hacer un huelga de hambre. No, por Dios. Sigo. Los lípidos. Bueno, pues el camello, como va a caminar y va a vivir entre zonas extraordinariamente secas, sin agua, dice, pues voy a almacenar. Pero como el agua ocupa mucho, dice, la grasa es la que menos ocupa. Y entonces la mete. ¿Dónde? Fundamentalmente por todo su cuerpo, pero especialmente en sus famosas jorobas del camello y del dromedario. Ahí acumula grasa. Y esa grasa, en un momento determinado de penuria, de falta de agua, su metabolismo la transforma en agua. Pasmoso. Extraordinario. Grasa en agua. Y su cuerpo puede hacerlo. El nuestro no. Dice así, el camello puede resistir largos periodos de tiempo sin beber al emplear el agua que se libera en las reacciones del metabolismo de las grasas almacenadas en su joroba o jorobas. El contenido en agua de un organismo maduro, es decir, de un adulto, no puede experimentar grandes variaciones, sobre todo en los, y ahora estamos dirigiéndonos ya a todo el mundo vivo, sobre todo en los animales o en la vida pluricelular. La deshidratación solamente de un 10%, o sea, si te deshidratas de ese 60 y pico que tenías, te deshidratas un 10%, podría ser de efectos funestos, es decir, irreversibles, y que te dejarían secuelas en muchos organismos. Solo algunos organismos unicelulares como las bacterias, ese primer capítulo simple de la vida, bueno, pues esas son las más resistentes. Esas tienen también soluciones para cuando no hay agua. Dice que pueden formar esporas, es decir, semillitas, y rodearse de una capa, de una cutícula, una piel, a prueba de transpiración, que no pueda transpirar nada. O sea, que el agua, las moléculas de agua que hay ahí, se conserven todas durante mucho, mucho tiempo. Dice formar esporas. Y las semillas también, no solo las bacterias, sino también las semillas de algunos vegetales, pueden reducir considerablemente su contenido en agua, una semilla seca, 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 y dura mucho, mucho, mucho tiempo, siglos, y conserva su capacidad de regenerarse a continuación y entrar así en lo que se llama estado de vida latente. Oiga, aquí hay vida. Eso está más muerto, está más seco. No.
parece que está seco, pero todavía mantiene dentro de esa costra de tipo suberoso, de corcho o de piel, de cuero, casi. Mantiene ahí unas moléculas de agua con el embrión, con el óvulo, ya fecundado, que llegado el momento de una bonanza podría volver a dar vida. Ahí la vida está latente. Es decir, oiga, este señor está muerto o vivo. Tómele la pulsación. Late. Ah, pues está vivo. Oiga, pero es que parece muerto. Pues lo mismo pasa con las esporas y esas semillas. Laten. No en el sentido real de la palabra. El sentido figurado de la palabra mantienen ahí la vida. Lo que, en resumen de todo esto dicho, significa que no hay vida activa sin agua. Nos ha añadido un adjetivo a vida. Vida activa. ¿Por qué? Porque nos acaba de explicar que puede haber vida, pero pasiva, latente. Función biológica. Es decir, ¿qué función biológica tiene el agua? ¿Cómo influye en la vida? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Solo hacer bulto? ¿Solo va a servir para hacer pipí y para sudar? ¿Y para ensalivar un poquito nuestra lengua? No, sirve para muchísimas más cosas. Dice, el lugar ocupado por el agua en la materia viva se explica por sus propiedades físico-químicas, relacionadas con propiedades biológicas que ningún otro líquido presenta. Ningún otro líquido tiene las propiedades que tiene el agua. Acuérdate, cuando hemos estudiado la dilatación de los cuerpos. Todos los cuerpos se dilatan con el calor. El agua, no. El agua se dilata con el frío. Y esa es una de las causas de que la vida se haya preservado en el fondo de los mares, o en el interior del mar, cuando todo estaba helado. Porque ese hielo, al dilatarse, tiene menos densidad, abulta menos, flota, se va a la superficie y hace de abrigo para el resto del frío que quería meterse dentro. Y entonces las especies vivas pueden seguir viviendo porque el hielo les hace de abrigo. Si el hielo, como en todos los demás cuerpos, con el frío se contrajese, pesaría más, se iría al fondo. Ese hielo del fondo se acumularía en el fondo, seguiría acumulándose capas siguientes encima de ellos, encima de ellos, encima de ellos, y llegaría el mar a estar completamente helado y destruiría la vida. Bueno, solo es una reseñita pequeña de cómo el agua es diferente de los demás, pero favorable a la vida. No sabemos si aquí el concepto es, iba a decir recíproco, no, es reversible. Es decir, la vida es favorable al agua. El agua es favorable a la vida o está condicionada por la vida. Del uno al otro, del otro al uno, no pueden vivir el uno sin el otro ni el otro. Bueno, el agua sí que podría sobrevivir sin la vida. En la Luna acaban de descubrir que sí que hay agua. Posiblemente no haya vida, pero agua hay. Continuamos. Dice, relacionadas con prever que ningún otro de estas propiedades, la fundamental es ser el disolvente más universal. Es decir, si tú quieres ver lo que hace el agua, especial, en nuestro cuerpo, en la vida, es el disolvente más universal que se conoce. A veces compras un disolvente para pintura y lo que te pone ahí, disolvente universal, que significa que puede diluir cualquier tipo de pintura que compre usted. La pintura de no sé qué, la pintura de no sé qué, la pintura de... puede diluirlas. Disolvente universal, para todo, disuelve todo. Dice, lo que permite que en ella se disuelvan iones minerales, que se disuelvan, y gran parte de los principios inmediatos
gran parte de los principios inmediatos que también son solubles en agua. Unos más, otros menos. Las que menos, posiblemente las grasas, que siempre tienen fama de que no se disuelven en agua. Flotas como el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite no quiere disolverse como el terrón de azúcar, que ya no queda nada de él, que se ha disuelto. No, el aceite sigue ahí encima del agua. Es el medio donde se producen la mayoría de las reacciones del metabolismo, es decir, de la transformación de los alimentos que tomamos hasta llegar a la extracción de la energía que nos permite seguir viviendo. Todo ese tipo de reacciones se llaman metabolismo. Pues en ese medio, en el agua, es donde se desarrollan la mayoría de las reacciones del metabolismo. Bueno, no decimos más. Seguramente yo había abierto con la esperanza de que dijera muchas cosas más. Gracias, profe, aunque sabemos que luego nos seguirá diciendo muchas cosas más. Pasamos a las siguientes, a las sales minerales, que las habíamos puesto al principio, aunque ya sabemos que por su importancia el agua, bueno, la verdad es que todo es importante, porque ahora nos van a decir que sin algunas sales minerales es imposible la vida, en concreto la tuya y la mía. O sea, no se sabe en esto qué es más importante, una cosa u otra. Sales minerales, que es muy interesante, verás. Muchas veces te dicen, no, toma mandarina, toma lechuga, toma esto, toma lo otro, tienes que tomar cosas frescas. Y tú dices, joder, mamá, pues si ya he comido un filete, si ya he comido morcilla, si ya he comido chorizo, he comido lentejas, he comido esto, ¿para qué tengo que tomar ahora? Por las vitaminas. Ah, pues sí. Pero además de las vitaminas, que hablaremos también de ellas, es por las sales minerales. Sí, esas sales que cogen las plantas con sus raíces absorbentes, las llevan a la hoja y las transforman en principios inmediatos, en hidratos sobre todo y en lípidos, y en proteínas también. Bueno, pues esas sales minerales que subían por el tronco y bajaban luego en la savia elaborada para alimentar a todo el árbol, esas sales minerales son las que necesitas tú. Al día todos deberíamos tomar una ingesta, una comida de hortalizas, de frutas, algo verde, no cocinado. Porque las sales minerales sí se pueden descomponer, pueden precipitar, etc. Pero las vitaminas, muchas de ellas, a determinada temperatura, 60 grados, se descomponen. Es cierto que sus piezas, luego, las que salen de esa descomposición por temperatura, el cuerpo las puede coger y volverlas a juntar, volverlas a sintetizar. ¡Oh, ya tengo vitamina B! ¿Por qué? Porque sí, se había roto con el calor, pero mi cuerpo la ha sintetizado. Pero hay algunas que le dan las piezas al cuerpo y dice, ¿cómo se monta esto? Hombre, pero por favor, que esas son las piezas de la vitamina C. Cuerpo, que es necesaria la vitamina C, no me vas a dejar sin ella. Pues no lo sé. Lo siento, chico. Y esa vitamina C que el cuerpo, aunque le den las piezas, no puede sintetizar, hay que tomarla pura, directamente. Directamente. ¿De qué? De cantidad de alimentos que tiene vitamina C y que ya hablaremos de ellos. O sea que es curioso. Las sales minerales disueltas tienen importancia fundamental, ya que intervienen en los fenómenos más elementales de la fisiología celular, como el mantenimiento del pH, sabes que el pH, P minúscula, H mayúscula, que es el grado de acidez o basicidad, por la cantidad de iones hidrógeno que tuviera, muchos o pocos. El ácido muchos, la base pocas. Pues esto que es fundamental para el cuerpo, porque claro, los ácidos o estas sales minerales o las bases son las más reactivas, son las que están todo el día reaccionando, para adelante, para atrás, para arriba, para abajo. Si tú no tienes el pH equilibrado en esa balanza, malo. Harás imposible
la vida. Enfermedades más o menos graves hasta morirte. Otra. También son importantes, estamos hablando de las sales, minerales, nos han dicho, entre otras cosas, por los iones, por los iones de calcio, magnesio, sodio, potasio, etc. Nos han hablado de mantener el pH correcto y ahora nos dicen también que para mantener la presión osmótica, esa propiedad que se da cuando hay una membrana, una pielecita, que deja pasar unos cuerpos, los deja pasar, y a otros cuando llegan le dicen, no, vuelta. Es decir, tiene un traspaso selectivo. ¿Y qué hay a ambos lados? Pues hay soluciones, soluciones. Y en toda solución hay un cuerpo disuelto o soluto y un cuerpo que disuelve o disolvente. Entonces la membrana osmótica lo que hace es dejar pasar el disolvente la mayoría de las veces, pero no el soluto. Entonces hace que se organice. Si por aquí viene mucho material y aquí se va vaciando, pues se organiza todo ello una presión llamada presión osmótica. Y fíjate, todas estas membranas están por todo el cuerpo a millones. Para empezar, la misma membrana celular. Imagínate si es importante mantener la presión osmótica. Cuando metes mucho agua, que es disolvente, pues entonces se va metiendo, por ejemplo, en el interior de la célula y entonces pues va aumentando de tamaño. Oiga, pero si yo no como, bueno, no come usted, pero bebe agua y las sales minerales que toma usted, por otra parte, hacen que la presión osmótica dentro de su cuerpo retenga agua. O sea, no es que usted deje de beber, es que tiene que dejar de tomar determinadas sales, determinadas sustancias concentradas, que son las que retienen el agua. El agua es resalvadora. Cuando hay una concentración excesiva de un cuerpo, va a socorrer y diluir, porque esa concentración intensa podría dañar las células y intervenir negativamente dentro del metabolismo. Entonces ella va a suavizarlo. Bueno, si has metido mucha sal, has metido mucho café, has metido mucho picante, has metido mucho azúcar, has metido mucho tal, allá voy yo a paliar los efectos negativos de esa concentración excesiva. O sea que no se tratará, por lo tanto, de dejar de beber. Todo lo contrario, hay que seguir bebiendo, pero disminuir la ingesta de esas sustancias exageradamente concentradas. Ay, es que me gusta esta cosa, que no me puedo aguantar, no sé qué. Pues si solo es así de pequeñita, sí, pero es muy concentrada y eso hará que el agua vaya a asistir a tu organismo y a disolverla. Algunos cationes. Los cationes, sabes tú que son los iones positivos. Acuérdate que los cationes, ser positivos, son los que van al cátodo, que era el electrodo negativo. En las hidrólisis, en las particiones aquellas de las sales y de los cuerpos. Entonces, si van al cátodo, son cationes. Y el cátodo. Este es mi recurso mnemotécnico para acordarme. Cátodo, es decir, nada, K. Es una expresión que decimos por aquí para decir, oye, hombre, no. Entonces, cátodo negativo. Es donde van los positivos, lógicamente, por lo tanto, ellos reciben de cátodo, reciben el nombre de cationes. Y de cationes como el de sodio, el de potasio y el de calcio desempeñan acciones específicas, tan importantes como la contracción muscular. Es decir, no podríamos contraer un músculo y por lo tanto no hacer fuerza, ni distenderla, si no fuera por estos cationes. La transmisión del impulso nervioso, recuerda, en la sinapsis,
que está estudiada también en otros, no sé si todavía los he colgado, es decir, los he subido a público o no los he subido a público. Irán subiendo. Pero hechos sí que los tengo. Pues en la sinapsis, que es la conexión, el enchufe de un nervio, perdón, de una neurona con otra neurona, en esa conexión, en esa clavija, que es una clavija química, ahí están los cationes. Y sin cationes, el sistema nervioso no tendría manera de funcionar. Más, que dependen de la naturaleza, el impulso nervioso, que dependen de la naturaleza del catión y de la concentración. La más mínima variación en el balance de concentraciones de estos cationes, si se varía un poquito, tiene efectos desastrosos. ¡Ay, señor doctor, que me duele la cabeza! Y modifican cosas tan importantes como la permeabilidad. Permeable es que las sustancias líquidas puedan traspasar de una parte a otra de la materia. Impermeables cuando no pueden pasar. Permeables que pueden pasar. Es decir, por ejemplo, qué sé yo, las sustancias, el agua, pues a través de las membranas. Si no puede pasar, muerte segura. Irritabilidad. El ser irritable, es decir, el responder o el sentir exageradamente las sensaciones que recibe nuestro cuerpo. Hoy tienes irritada la piel, tienes la vista irritada, tienes el estómago irritado, tienes irritabilidad. Contractibilidad, contraerse, expandirse, alude aquí a los músculos. Y viscosidad celulares, o sea, contractibilidad, es decir, que la misma célula pueda aumentar de tamaño, aumentar y disminuir de tamaño, contráctil, y la viscosidad, es decir, el espesor del protoplasma, depende también de ellos, entre otras. Esto es debido a que algunos de estos cationes tienen acción antagónica. Entre ellos se han revertido el papel, de poli bueno, poli malo. Tú haces esto y yo hago lo contrario. Y entre los dos logramos lo que queremos. Por ejemplo, el potasio rebaja la viscosidad del citoplasma, la hace más fluido. Y el calcio la eleva, la hace más espesa. Entonces tiene que haber la proporción ideal y equilibrada de iones potasio con iones calcio de cara solamente a la viscosidad del protoplasma o del citoplasma, pero no solo en esto, sino en otros muchos procesos del cuerpo. La vitalidad de los órganos de los seres vivos se halla. La vitalidad es un animal muy activo, no para. Todos los niños, pues sí. Creer que un niño esté quieto es una sin razón. Lo puedes creer, pero piensa que si estuviera quieto, malo para el niño y supondría o daría mucho que pensar sobre su salud si un niño no se moviera. Pero también en clase, sí, también en clase. Oiga, que no para de moverse. Bueno, pues a ver, ¿se mueve cuando está viendo su programa favorito de televisión, sus dibujos animados? No, mire, entonces se queda así. Ah, pues mire, entonces, señor profe, es usted que falla. Usted tiene que ser tan atractivo y tan bueno y tan goloso, como lo son los dibujos animados para ese niño, y verá cómo entonces no se menea. Por ejemplo, claro, todo tiene límites. A un niño no se le puede tener minutos y minutos y minutos y minutos sentado con el culo pegadito a la silla. Eso es imposible. Bueno, pues mire, además de ser usted un poco más interesante y un poco más activo y un poco más atractivo, pues organice usted actividades donde el niño tenga que moverse. A ver, pasar a fila, vuelta a sentarse, esto, lo otro, pam, movimiento, dar salida
a ese movimiento. Y cada X horas, pues recreo, asueto, etc. Sería casi siempre en razón directa, dice la vitalidad, sería casi siempre razón directa, es decir, proporcionalidad directa, a la cantidad de agua que los componen. Es decir, a más agua, un cuerpo tendrá mucha actividad. O ese cuerpo apenas tiene agua, pues o no tiene actividad o está inmóvil. Estará formado por muchas sales minerales, etc. Y en razón inversa a la cantidad de sales minerales que tienen. Es decir, agua, sales minerales. Unas diluyen la otra. Concentración o masa de agua y concentración de sales minerales. La actividad de qué parte está, de la parte del agua. Y la inactividad, inmovilidad, poco movimiento está de la parte de la concentración de sales minerales. Las plantas, sales minerales, tienen muchas, pero no tienen tanto agua. ¿Por qué? Porque están destinadas a tener una vida más bien más que sedentaria, fija, clavadas en el suelo. Entonces no tienen por qué tener mucha agua. El resto de los animales tienen mucha más agua que ellas. Salvando las distancias de algunas excepciones, sí. Bien, y ahora empezaríamos ya con los principios inmediatos orgánicos, que serían los hidratos, tal. Pero esto lo vamos a hacer en el vídeo siguiente. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahora.